Francisco. Hola Pablo, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, dándole la bienvenida, cuénteme, aprovechando el tema de Marta, cuénteme qué pasa si si una persona, Juanchito, se les acerca a ustedes un día y les pregunta, oigan, eh, esto es de la vida real y me pasa cada rato, y pasó hace poco. Entonces, para Vanessa es muy va a ser muy familiar. Dicen, no, eh, eh, ¿usted en qué grupo está? Eso me parece una secta. ¿Qué les contestarían ustedes? Pues que no es ninguna secta, que es un grupo de estudio que nos está abriendo los ojitos. Para mí. ¿Alguien más complementa? Pues mi respuesta a eso, porque sí me dijeron que sí era que si yo estaba en un culto. Y no dije nada raro, pero Perdón. lo que yo dije era que simplemente tenía más conocimiento a nivel científico, y que lo que estaba aprendiendo pues era eso, cosas a nivel científico, que la física cuántica, de lo que hemos estado hablando, de lo del planeta, del electromagnetismo, de todo esto. Entonces, de lo que yo he aprendido ha sido muy científico y no se trata de ningún tipo de religión ni de secta, ni nada de eso, ni de culto o que esté siguiendo. Al contrario, antes hasta dejé de estar pidiendo y de ser limosnera cósmica, y estarle pidiendo a todo el mundo y pedir ayuda y dejé eso. Entonces, pero sí, la gente sí lo ve como si uno estuviera en un culto haciendo algo, pero pues esa fue mi respuesta. Ok, ¿quién más quiere complementar lo anterior? Doctor, yo pensaría, yo pensaría, ¿Cómo le explicarían a la persona? ¿Qué le dirían? ¿Y cómo le explicarían a la persona? No tratando de convencer, sino tratando de explicar por qué no es una secta. es que yo por lo menos les diría, porque es que lo que pasa es que uno se empieza a explicarles es su estado de creencias y va uno a empezar a entrar en discusión. Entonces, pues, por encimita es algo espiritual, pero lo dejaría quieto, dejo que piense lo que le parezca. Ok, esa puede ser una opción, ¿sí? ¿Quién más quiere complementar? Pues yo le invitaría a participar y que se trata o sea, a mí ya me pasó una vez con un grupo que tenía de trabajo, entonces teníamos un nombre, entonces casualmente fue el jefe el que dijo, ustedes a qué secta pertenecen. Entonces yo le dije, no es ninguna secta, pero si usted quiere conocer, le invito. Yo le invitaría. Pero ¿qué explicación le darían ustedes para hacerle ver, ver su equivocación y la percepción que tiene frente a esto, de lo que han aprendido ustedes? Yo creo que en mi caso sería algo parecido a lo de Vanessa, lo que dijo Vanessa, que es un tema científico que nosotros hemos podido observar por medio de videos o el estudio que tenemos todos los lunes, que no es un tema religioso, no es un tema de algo mágico, sino que ha sido basado en estudios y que además yo lo he podido comprobar, que creo que es como la parte fundamental de lo que nosotros hemos tenido acá, porque a mí me ha pasado y a mí me lo han dicho, o sea, como que usted está en una secta, usted dónde se metió, pero pues yo les digo, no, finalmente digamos que es como un complemento entre todos. Si yo veo que la persona es como muy reacia a la información, pues simplemente dejo ahí y no voy a seguir como, pues, o sea, sí, a todo el mundo le he recomendado ir a las terapias, digamos, con el doctor Pablo, pero más allá de eso es como, pues, si tú no quieres creer, pues, bien por ti. Yo sí creo porque yo he visto cosas y he visto cambios en mí y en las personas que, digamos, en Diana, entonces, ya. Yo diría que es ciencia, que los invitaría a conocerse,
que a través... de hecho, yo siempre, o sea, últimamente les he hablado de la medicina cuántica, de su profesión, doctor, y a mis allegados he dicho que hay que abrir la mente y explorar otras opciones cuando, por decir algo, en la medicina tradicional, algún tratamiento o algo no funciona. Entonces, siempre les hablo de esto. Y los he invitado a participar. Entonces, es un poco como invitarlos a abrir un poco la mente a otras opciones, a que hay otras opciones aparte de lo tradicional. Ok. La última, ¿alguien más quiere complementar? Es Yo le, que yo le diría, yo pienso que es que todos tienen razón en lo que están diciendo y yo lo que veo es que eso se vuelve es como por fases y todo depende de un contexto. Depende de la charla, cómo se ve la charla, porque es que alguien estaba diciendo, a uno le dicen a veces que secta está, que si está loco, y no tiene nada de raro que empiece por la familia. La misma familia le puede hacer digamos, ese contrapeso a uno. Entonces todo depende del contexto para ver qué es lo que uno va a hablar y cómo lo va a hablar. Esa es como la... Bueno, es importante frente a lo que ustedes aprendieron, están aprendiendo, poderse en ustedes localizar y ubicar frente a un tipo de pregunta semejante cuando alguien le dice a usted, en qué secta está o en qué secta usted está aprendiendo, ¿no? Ustedes primero tienen que tener su ubicación y estar seguros de qué es lo que están haciendo, porque si no están seguros de qué es lo que están haciendo, eh, fuera, ¿no? Lo segundo es pues que no estamos tratando de convencer a nadie. Cada uno va en su sentido, en su paso, etcétera, etcétera. Lo tercero es que hay que decir secta es cuando alguien te fomenta sistemas de creencias. Eso tienen que tenerlo claro. Cuando alguien te está fomentando sistemas de creencias o salirte de tu órbita para hacer alguna otra ritualidad eh, donde puedes, te piden abandonar lo tuyo o abandonar tu familia o matar a otras personas o etcétera, etcétera. O hacer eh, de cierta manera donde te atrapan económicamente también, muchas veces, o te ponen a trabajar. Entonces, deben de ustedes saber qué es una secta y en qué es lo que están ustedes. Primero, esa es la ubicación. El otro punto importante es, eh, eh, muchos sistemas religiosos están basados en creencias. Muchos sistemas religiosos, las familias y ellos los eligieron a ustedes para contarle una realidad y una verdad que viene de hace cientos de años, sin capacidad de opción. Entonces, saber ubicarse en el sentido de, bueno, y ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Por ejemplo, ¿vas a misa? No. Pero cada vez que sucede algo dice, ay, Dios mío, ay, San Patricio no sé qué, ay, San no sé qué, vamos a prenderle una velita a tal cosa. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, lo primero que ustedes van a saber es, ya saben que la vela traspasa dimensiones, que la luz traspasa dimensiones, ya saben que fuera, ¿me están escuchando todos? Aunque el sonido también traspasa ahí. Ok, ya saben que fuera de esta realidad que ustedes pueden palpar con ojos y tacto y escuchar, hay otra realidad. Entonces hay que decirle, ¿y tú a quién le prendes la vela? Ah, le prendo las abuelas, como hacen las abuelas, a las almas benditas, o le prendo a San Elías, bueno, ¿y tú conoces a San Elías? ¿Y conoces a la alma bendita que va a venir ahí a hacerte el favorcito? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Ves?
Entonces hay que ubicarse uno, ustedes ya han aprendido, hay que ubicarse uno en lo que está haciendo uno y hay que darles a entender eso. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? La diferencia entre tú y yo es que estamos aprendiendo a que el ser humano, él es un ser humano lleno de campos electromagnéticos, que la Tierra funciona con campos electromagnéticos, así funciona la brújula, y nosotros, nuestro pensamiento, nuestras sensaciones, todo se mueve por campos electromagnéticos y dentro del cuerpo se mueve por impulsos eléctricos y químicos. No se desecha el campo electromagnético en ningún momento. ¿Tú sabías eso? ¿No? Entonces, te quiero decir que cuando tú haces una petición a una ánima bendita, eh, estás haciendo una petición que tú no sabes a dónde va y yo sí sé a dónde va. Resulta que en esos campos magnéticos se mueven todas nuestras intenciones, tenemos el potencial de poder interferir esos campos magnéticos allí, de poder penetrar en ellos, de poderlos variar, de poder lograr una manifestación. Y es lo mismo que han enseñado las religiones, a diferencia de que aquí es teniendo conocimiento de qué es lo que estoy haciendo en realidad y qué es lo que está sucediendo. Porque nos ocultaron mucha información. Entonces analizamos varios aspectos científicos, varios proyectos también científicos donde ya se evidencia que el ser humano está inmerso en toda una red de comunicación interna con las demás personas, con el mundo y que existen dimensionalmente otros seres que tú le llamas ánimas o almas, pero también existen seres de carne y de hueso dimensionalmente. Entonces, eso es conocimiento, no es ninguna secta, es conocimiento de mí mismo, aprender cómo puedo yo hacer esa regulación de mi cuerpo, de mis emociones, de mi campo electromagnético, etcétera, etcétera, ¿no? Otra pregunta. eh, Se acerca otra Paquita, Paquita 2, y les dice, ¿qué es el aura? Pero no me van a decir, es una de color, no, extiéndanse hasta donde pueda porque es que en el aura está todo. Entiéndame de qué está conformada, de cómo se compacta, por qué se dan los colores, que ustedes ya saben. No una pregunta seca de Juanito huyendo. ¿Quién me quiere contestar? Entre todos formamos la idea. Yo tengo entendido que el aura es nuestra como huella, que en ella aparece lo que nosotros somos y los colores se dan precisamente por la vibración, cada tono tiene una vibración y esa vibración es la que le da el color. Entonces, dependiendo de la vibración que nosotros tengamos y nuestro campo electromagnético hace que ella se vea de diferentes formas porque hay vibraciones diferentes. Ok, muy bien. Sigamos construyendo esa idea de Vanessa. ¿Quién más quiere agregarle algo aparte de lo que ha dicho Vanessa? Ok, por ejemplo, las vibraciones en el aura, ¿por qué se dan? Que Vanessa habló algo muy interesante. El aura es un campo vibracional, sí, perfecto. Un campo de energía, perfecto. Desde que hablan vibracional, es de vibración, ¿no? Entonces, es un campo de energía, ¿correcto? ¿Por qué, por qué se da ese campo vibracional en el aura? Como dice, ¿por qué se da? ¿Qué maneja ese campo vibracional en el aura? Según nuestro estado, doctor. ¿Según qué? También nuestro estado de ánimo. Emociones. Las emociones.
Sí, perfecto. El campo áurico está formado por las vibraciones de lo que somos por dentro, de lo que sentimos por dentro, de la expresión de nuestras emociones, de lo que tenemos guardado dentro de nosotros, ¿no? Alguien puede ser muy buena persona, pero excelente persona, pero y sabe conocer muchas cosas, tener mucho conocimiento, pero tiene un dolor por el fallecimiento de un ser querido. ¿Qué pasa en el aura? Ustedes me dicen, entonces cójanme todo. El pensamiento es una longitud de onda de energía que se proyecta. Esa proyección de ese pensamiento, de esa emoción, de ese sentimiento, se expresa vibratoriamente en el aura, ¿cierto? Y entonces ese duelo de esa persona por esa partida de ese ser querido va a aparecer en el aura. Sí, porque él afecta el estado físico y mental y emocional de cada individuo, ¿no? Ok, entonces en los ejercicios, en las lecturas que ustedes han aprendido a autorrealizarse, ¿ustedes han hecho alguna lectura parecida? Sí. Ok, entonces el aura es la expresión vibratoria de lo que tenemos adentro, de lo que hay dentro de nosotros. Eh, Sentimientos, emociones y la expresión de ese pensamiento, ¿verdad? Pero hay algo importante ahí. Estamos hablando de aquí. Y si resulta que esa persona fue asesinada en la Segunda Guerra Mundial, ¿eso se expresará en el aura? O sea, volvió a nacer aquí. ¿Se expresará eso en el aura? Sí, porque queda la marca del último momento en el que, o de la última emoción o el último sentimiento que tuvo esa persona antes de morir. Okay. Entonces, el cuerpo es un sistema de información sofisticado que alberga dentro de sí toda la información tuya de lo que fuiste y de lo que eres, ¿no? Es todo un sistema. Al estar ese sistema, está allí todo el registro de lo que eres tú y eso se refleja en el aura. Completamente se refleja en el aura, el campo electromagnético. Muchas personas dicen que está guardado a nivel subconsciente, pero ¿dónde está el subconsciente? O sea, ¿realmente el subconsciente dicen que está en el cerebro? No, no, es que no logran localizarlo, que está en la pineal, que está en eso. O sea, exactamente nadie ha podido localizarlo. Entonces, a la vez está en todo el cuerpo. Pero si el aura es el campo de vibración de lo que tú eres, de lo que tú traes, pues en el aura es donde se está reflejando ese campo vibratorio tuyo, de lo que traes, todo tu campo de información, ¿verdad? Entonces, ¿sí entienden cómo responderían? Así es como funciona la brújula. La brújula señala el campo magnético hacia el sur geográfico, ¿no? El sur geográfico es el norte magnético y los seres humanos están dentro de ese campo magnético y por lo tanto se genera dentro de sí polaridades. El ser humano tiene polaridades, igual que el imán, ¿correcto? Igual que la brújula, norte-sur, campo magnético, igualito. Y de acuerdo a esas polaridades es lo que nosotros podemos mover voluntariamente, norte-sur, voluntariamente. La diferencia del ser humano, a diferencia de una brújula, pues es que el ser humano tiene la capacidad de poder ingresar a movilizar esos campos magnéticos. Esa es la gran diferencia. Tiene la gran capacidad de manejar, de movilizar, de deshacer, de descrear toda esa
la información que desee y que quiera. ¿Correcto? ¿Entendieron qué es el aura? ¿Y por qué los chakras? ¿Cómo los chakras? Bueno, Paquito dice, pero ustedes hablan de los chakras también. ¿Y los chakras qué tienen que ver con el aura? Es como la intersección, la conexión, como la parte física. Complementemos. ¿Está bien? ¿Quién más quiere complementar? Pues como el aura es un campo electromagnético, los chakras es el movimiento de esa energía electromagnética por el cuerpo. Y está concentrada en diferentes puntos. Entonces, cada punto de energía determina o conecta con ciertas partes del cuerpo, que al final terminan siendo, pues, ¿cómo se dice? Como la columna vertebral de nosotros. Ok. Sí, El sí. aura, ¿Quién más quiere complementar? El aura es el receptor y los chakras son los que integran como la conciencia hacia nuestro, o sea, del cuerpo hacia el universo, más o menos. Doctor, yo pensaría también que, bueno, que los chakras son los centros de energía, pero que también, o sea, se ve reflejado lo que está en nuestro cuerpo a los otros cuerpos, aparte del aura o de los otros cuerpos. ¿Cómo sale una emoción al aura? ¿Cómo sé que una persona está muy pensativa y el color del aura en su cabeza se pone verdosa, con unos destellos verdosos? Son como líneas, realmente son como astas. Aquí está la persona, le salen astas, y se pone verdosa. ¿Por qué yo sé que se pone, que la persona está pensativa? ¿Por qué se forma, por qué se expresa eso en el aura? ¿A través de qué? Porque nuestra vibración, ¿no? La vibración es lo que expresamos a través de los sentimientos. Todo es un campo vibracional y un campo electromagnético y se expresan. ¿A través de qué se expresan? Habíamos dicho que luz, sonido, palabra, por el pensamiento. Entonces, si está pensando mucho, pues el pensamiento es una vibración también. La vibración, esa es como se expresa la vibración. La vibración. Yo digo, es como el aura, en el aura se expresan, ¿cuál es el tránsito real? Como en el aura se expresa ese color. Ese color se forma, es porque es un campo vibracional. Por la energía vital, ¿no? Y el campo vibracional genera una onda que hace que se vea o café o verde. Ejemplo. Cuando ustedes hacen el cambio de temperatura, ustedes mismos se miden su cuerpo, miden el cambio de temperatura. Ustedes están reflejando que hay algo ahí, que frío, caliente, que está sucediendo ahí, en ese punto, en ese centro o en ese chakra. ¿Por qué se expresa eso ahí? Entonces hay un frío. Si ustedes ven el color del aura, que lo van a ver, ustedes mismos se van a dar cuenta, pero ¿por qué este color café o marrón está aquí? ¿Por qué? ¿Me captan la idea? Ok. ¿Cómo se expresa eso? Sí, es un campo vibracional, estamos de acuerdo. Porque a través de los chakras, la cédula, acuérdense muy bien, es como nuestro documento de identidad. En el aura está contenido todo lo que somos, lo que fuimos. Y si queremos, lo que seremos. Pero es el campo de identificación de quién eres tú, dónde naciste, dónde vives, cuántas vidas hay, qué traumas o qué conflictos emocionales traes o has vivido acá. Ahí está contenido, es tu documento de identidad. El documento de identidad antiguo era el registro civil
donde dice todavía la hora de nacimiento, ¿no? La hora de nacimiento, quiénes son tus papás, en qué población naciste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un documento de identidad, realmente, donde refleja quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y los chakras, los centros de energía, es el medio de comunicación entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Acuérdese lo que yo les digo, una palabra clave, son como paneles de energía que receptan información del exterior, receptan energía del exterior, receptan también las vibraciones del exterior, receptan también la luz solar, etcétera, etcétera. Y ellos se pueden bloquear, deformar, rasgar, desjetar por tus emociones, por cómo percibes el mundo y por las personas o en el entorno con el que te estás comunicando. Se pueden alterar fácilmente esos centros de energía. Entonces, al ser un paso de corriente, un paso de conexión con el mundo exterior, quiere decir que cuando se tapona uno de ellos, ¿cómo se tapona? Se genera el frío que ustedes sienten, es Ay, un poquito los micrófonos porque hay un ruidito, doctor Pablo. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Aquí no es. Sí, el de Claudia. Claudia, eso, gracias. Está bueno el programa. Entonces, cuando hacen ustedes así, ese frío o ese calor, ¿cómo se refleja aquí? Es lo que ustedes van a empezar a percibir. ¿Cómo se siente acá? Se siente como un color, a veces como una nubosidad, a veces como grisáceo. Los colores, entonces, bueno, se nota un color aquí que está taponando el paso de energía. Es como cuando ustedes ponen un trapo sucio para que no pase viento hacia adentro. Ahí no pasa energía hacia adentro. Entonces, como es un punto de conexión entre el mundo interior y el mundo exterior, nuestro mundo exterior, campos magnéticos exteriores, entonces deja de fluir energía a esa parte del cuerpo. Cuando deja de fluir energía a esa parte del cuerpo, entonces es cuando se presentan las enfermedades bloqueantes, limitantes, patologías, etc. Y los órganos a los que no les está llegando, si persiste muchos años, a los órganos a los que no les está llegando ese campo vibracional a través de esa energía, empiezan a cambiar también su color. Entonces, cuando yo me alarmo, yo no les digo a las personas, ustedes van a aprender a verse eso, es un autoconocimiento. Cuando yo noto que alguna parte interna de mi cuerpo tiene un color café, un color marrón, está completamente café oscuro, es de alarma, es de alarma. ¿Por qué? Porque dice que en realidad no le está llegando nada de energía a ese órgano. Nada, absolutamente nada de energía le está llegando a ese órgano. ¿Y qué quiere decir? Que está en proceso una probable necrosis o un cáncer, ¿no? Para que me entiendan. Porque no está fluyendo nada de energía. ¿Y por qué no fluye energía? Porque los centros de energía están totalmente taponados. Taponados. ¿Por qué? Por lo que ustedes, todo lo que me acaban de decir del aura, todo lo de los centros de energía, no está entrando allí energía vital del exterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que ustedes hicieron, lo que ustedes saben. Una es estarlos limpiando, como en el baño o en la noche, manos limpias, abrir que pase aire, que circule aire, manos limpias.
porque las manos están impregnadas muchas veces de comida o de plata, dinero, de billetes, o están cogiendo en la calle cosas con las manos. Entonces hay que lavárselas para que salga y empezar a sacudirse esos centros de energía, sacudírselos. Al ustedes hacer eso, es como ustedes, cuando ustedes están pasando dos vientos encontrados. Está soplando, está movilizando, Laura, y está quitando esa nubosidad que se forma de manera externa en los centros de energía. Mucha gente le da más importancia. Lo primero que hay que hacer cuando ustedes sientan eso, como un autocuidado y autohigiene, es sacudirse, Laura, sacudirse los centros de energía. ¿Por qué? Porque es por donde empieza a ingresar energía al cuerpo. Es así de sencillo. Es lo primero que tienen que hacer. Y después si tratan de la enfermedad o el bloqueo que ustedes sientan o que tengan, ¿no? Ya aprendieron ustedes que cada centro de energía está relacionado con la médula, y al estar relacionado con centros nerviosos, cada centro de energía, con centros nerviosos, pues comanda ciertas partes del cuerpo, comanda ciertas partes del cuerpo. Esa es la razón de los centros de energía. Esos son los centros de energía. Miren lo importante de lo que son los centros de energía, ¿no? Bueno, y se les acerca, ahora no Paquito, sino Paquita, y les pregunta, bueno, pero tú me puedes explicar cómo yo sé que cuando yo estoy haciendo esto con mis manos en el baño, con el agua, eso está sucediendo en realidad. ¿Qué le van a contestar ustedes a Paquita? Yo creo que en la práctica viene la respuesta. Obviamente si no están haciendo los ejercicios, pues van a decir, no, pues están locos y creen que el agua los cura, o así como de pronto si alguien me está explicando una religión, yo voy a decir, esa persona está loca. Pero si yo lo practico y veo resultados, pues digo, ok, algo, sí, algo tiene que tener de razón esto. O bueno, en mi caso yo puedo decir, mira, a mí me pasó esto, yo empecé a practicar estos ejercicios, digamos, en mi caso a mí me ha servido mucho el tema de lo de respiración y puedo detallarlo, yo lo hacía así, así, así. Y físicamente a mí se me quitó, digamos, un brote que el doctor Pablo sabía que tenía, más físico que eso imposible sin tomar ningún medicamento, cambiar mi dieta, nada. Lo otro, doctor, sería que también se podría sentir a través de las manos, se pueda sentir esa vibración o el cambio de temperatura, como lo hemos practicado. Bloqueaste el La micrófono. pregunta es, Paquita les está preguntando, ¿cómo yo sé que eso está sucediendo? Es la pregunta. ¿Cómo usted sabe que eso está sucediendo? Porque creo que puedo hacer, o sea, que puedo hacer ese tipo de cosas. Porque Ajá. sí. Se puede explicar por otros ejemplos, Pablo, por medio de otros ejemplos como por ejemplo, las ondas de radio, las ondas del celular. Son ondas que uno no puede ver, pero que están ahí. Es como tratar de explicarle a esa persona que esas ondas existen aunque uno no las pueda ver. Entonces, asimismo, esas ondas de energía que uno le puede enviar al cuerpo para limpiarlo, funcionan de la misma manera que uno puede hacer que se prenda un radio por medio de un botón. Hacer que le llegue
la onda desde una antena hasta el receptor que es el radio. Es como tratar de explicarle esas cosas de esa manera, para mí. Ok, ¿alguien más quiere complementar? Yo hace unos años, vi un video de física cuántica donde como que me hizo entenderla. Y cuando alguien a mí me pregunta, pues yo utilizo casi siempre el mismo término. En el video era una hormiguita caminando, y de repente hay una destrucción total absoluta, y la hormiguita dice, bueno, lo que la hormiguita pensaba era que había como una destrucción natural, como decir un huracán o algo así. Pero en realidad lo que estaba pasando era que alguien pasó con el dedo y espichó al lado de la hormiga. Entonces, decían, simplemente la hormiga no tenía la capacidad de ver el tamaño de nosotros como personas y qué era lo que estaba pasando alrededor, ella no lo entendió. Pero más no porque ella no lo haya entendido, quiere decir que no haya existido alguna tercera fuerza que causó. Y a mí ese videito me hizo entender la parte de que hay muchas cosas que nosotros, no porque no las vemos, así como no vemos el aura, yo tampoco, yo todavía no la veo. No quiere decir, aunque sienta la energía, no quiere decir que porque no lo vemos, no existe. Entonces, me gustó ese concepto para explicarlo y para hacerlo entender también de que sí existe la física cuántica, solamente que nosotros pues no estamos en capacidad todavía de entenderlo, y por eso también digo que por eso es que me gusta mucho este tema, porque lo he visto muy científico. Ok. Bueno, tres cosas para aclarar ahí. Acuérdate que aquí no estamos hablando de creo, ¿no? De Bueno, creencias. sí. Lo primero es que tienen que borrar, empezar a modificar el vocabulario de este tipo de su vida. Porque acuérdense que creencia apareció, la creencia genera fe y aparece el milagro, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Creencia, fe, milagro, que era tenga fe aunque no lo vea y no se pregunte nada. Entonces, esa es la base de casi todas las religiones de pida y se os dará. Pedí y llegará la asistencia. Eso es lo que te dicen siempre. Eso es basado en la fe. Nosotros ya estamos a un nivel superior. ¿En qué sentido? En que tú no necesitas creerlo, sino ya lo sabes. Yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque ya lo he experimentado dentro de mí. Es algo que no se puede explicar con palabras. Ya lo sé. Ya lo sé. Eso me da la certeza y eso me genera lo que yo desee hacer de mi vida y lo que desee proyectar en mi vida. ¿Sí ven la diferencia? Entonces ya lo sé, la certeza y el milagro o el automilagro, ¿correcto? Otra parte importante es, eh, entonces yo le pregunto, Paquito me preguntó eso y le digo, Paquito, ¿tú por qué conectas ese cable de tu equipo o de tu computador a esa toma corriente si tú no sabes si por ahí qué pasa, si va a pasar corriente o no, o qué es lo que pasa por ahí? ¿Tú para qué la conectas? Si tú no la ves. ¿Tú para qué prendes el radio o tu equipo si tú no ves la onda Wi-Fi? O si tú no ves la onda de radio. O sea, ¿para qué lo prendes? Ah, porque eso es tecnología. Eso mismo pasa dentro del cuerpo. Tú no ves la electricidad, tú no ves las ondas de radio que nos circundan a cada momento, tú no ves el Wi-Fi que nos pasa y nos atraviesa a cada momento, pero ahí está. Entonces, el cuerpo también emite una onda de pensamiento muy fuerte a la manera de onda de radio, genera una onda eléctrica, electromagnética, y eso me da a entender que hay cosas allá
que tú, inclusive tú no puedes ver, pero existen. ¿El aire es algo material o no? ¿Ustedes piensan que el aire no es algo material? El aire es un material. Porque entonces, ¿por qué le ponen una careta a una persona para oxigenarla? Pues es algo material. ¿Por qué existe la bala del oxígeno? Pues es algo material. ¿Pero usted lo ve? Por eso. Entonces, ustedes ya deben de tener claro al explicar a una persona y explicarse en ustedes mismos, hay cosas que están allá que el ojo humano no alcanza a percibir porque nunca lo enseñaron, pero ya científicamente se ha podido percibir perfectamente en esos campos. Entonces, yo tengo la certeza de que produzco esos cambios magnéticos y mi cuerpo tiene un campo magnético como una onda. ¿De qué depende esa onda? ¿De qué depende eso que está afuera? ¿De qué onda? Depende. La onda es potente. La onda es potente cuando tú la has trabajado. La espiritualidad no es ser un chico o una chica bueno y llorar y llevar regalos a todo mundo, a todas las fundaciones del mundo. ¿Tú lo puedes hacer? Claro que sí, pero eso no es ser espiritual. Espiritual es aprender, trabajar, ser juicioso dentro de nosotros y aprender a producir cambios dentro de ti y en tu entorno. En realidad es eso, en el fondo, que es cuando se logra la sabiduría. Pero ser espiritual no es como nos enseñaban los mandamientos de misericordia. Visita a los enfermos, visita a los niños, lleva regalo a los... O sea, eso si te motiva a hacerlo, perfecto. Si te motiva a hacerlo, perfecto. ¿Verdad? Pero el mejor regalo que hay es aprendiendo a cambiar tú y cambia tu entorno. ¿Por qué? Porque los pensamientos cambian tu aura. Y la persona cuando entres a un campo cualquiera, un sitio, a un entorno cualquiera, van a notar tu fuerza. Van a notar el señor o la señora más callada que está allá en el rincón. No habla. ¿Tú qué opinas? No, estoy escuchando tal cosa. No tiene necesidad de sobresalir, no tiene necesidad de decir que tiene cualquier cantidad de conocimientos, sencillamente recepta y desecha lo que no está dentro de su aprendizaje interno y no lucha con eso. Pero ahí está cambiando su entorno. ¿Por qué? Porque no está rechazando, ni está siendo egoísta, ni crítico, ni vengativo, ni está diciendo yo soy el que tengo la razón, ¿no? Esto no se necesita demostrar. Entonces, queda claro por qué saben ustedes que esto existe. Bueno, que si alguien te dice, oiga, y ustedes que hablan tanto de la medicina cuántica, de los campos cuánticos, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Con mi campo de energía, con mi cuerpo físico interno. ¿Qué tiene que ver? En este caso llegó Juanita y les preguntó, ¿ustedes qué le contestan a Juanita? Bueno, Pues yo es que tengo... Esa explicación es más compleja. De a uno, de a uno. al tiempo de sí. Ella. ¿Ya? ¿Yo? Dale. Sí. Es que yo siento que el tema de la medicina cuántica, como lo que intenta conectar es tu mente con el cuerpo, y lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer es eso, o sea, aprender a manejar nuestra cabeza o nuestras emociones o pensamientos, no, nuestros pensamientos con nuestras emociones. Y al lograr tener una buena conexión y al estar tranquilos o conectados bajo una buena vibra en esos dos aspectos, pues nos va a ayudar en general para el resto de las cosas.
O sea, poder conectar el pensamiento con la emoción y manejarla. Ok, ¿quién más complementa? Pablo, Yo creo que empezamos por la medicina cuántica, es de destruir nuestras creencias, creer más en nosotros mismos y saber el poder que tenemos para sanarnos. Lo digo por un ejemplo de mi papá que estaba muy mal de su corazón y cambió sus creencias, sus pensamientos y él dice, no, no estoy enfermo y mire que los resultados han salido muchísimo mejor. O sea, cambió totalmente su pensamiento y cree no, y él está seguro y se conoce que ha cambiado toda su estructura y que ha mejorado todo su retorno venoso, todas sus cosas y sí ha visto los resultados. Ok, ¿y el campo cuántico? Más que la medicina cuántica es el campo cuántico. ¿Qué tiene que ver con con mi energía interior? Doctor, yo creería que pues porque todo es energía, lo que nosotros, las creencias es todo lo que se ha creado en el mundo para, como dice el doctor, para manipular o para tener, se me fue la palabra, condicionamientos, pero todo es energía. Estamos unidos con el universo. Ok, entonces la manera correcta de contestarle está bien el complemento, les falta un poco. Hay que repasar esto muy bien para tenerlo claro, que ustedes lo tengan claro, eh, si no vemos la electricidad que pasa por los cables, por el cableado, si el aire es algo material, pero no lo vemos, si hay una conexión de internet aquí en mi casa y no veo las líneas Wi-Fi, si yo soy capaz de sanarme, pero no detecto la longitud de onda de mi pensamiento internamente, si la brújula funciona y gira hacia el polo magnético y gira, y yo no veo el imán que la haga voltear para allá, no veo esa longitud que haga voltear para allá la brújula, quiere decir que fuera de nosotros hay un campo que ya fue descubierto y es el famoso, ahora antes le llamaban el éter. El éter es un campo inconocible, poco manejable, solamente era manejable para algunos, pero era un campo que llegaba y se introducía y estaba en todo lado. Hoy en día le llaman el famoso campo de las posibilidades o el campo cuántico. ¿Qué descubrieron del campo cuántico? Que tú tienes, eh, estás interconectado a ese campo cuántico, necesariamente estás interconectado, pero antes no sabías manejar eh, esa corriente, ese campo que te conecta a él. Ahora ya se sabe. ¿Y cómo se genera, cómo se conecta, cómo hay ese intercambio con ese campo cuántico? ¿Cómo lo hay? Pues ya sé que es un campo que existe fuera de nosotros. En realidad es un campo también en otra dimensión, eh, eh, más sutil, y yo lo hago movilizar y tengo un intercambio más fuerte y más poderoso cuando yo me conozco y me he conectado a mí mismo. Cuando sé qué genera mi onda internamente, cuando yo puedo cambiar mis ondas directamente, cuando yo soy capaz de revisar mis creencias, cuando yo soy capaz de gestionar mis emociones, cuando yo puedo determinar qué pudo haber pasado en una vida pasada, qué interferencias pudieron
pudo haber en vidas pasadas, qué pactos o contratos pude haber hecho interdimensionalmente en vidas pasadas, mis familiares, qué pactos pudieron hacer, acuerdos o engaños que me involucren a mí en esta vida. Esos son campos magnéticos. O sea, ¿cómo es posible que tú desde aquí puedas soltarte algo que pasó hace 500 años? ¿Cómo es posible? Pues es ese mismo campo, a lo que le llaman el campo cuántico. Es el mismo campo donde no hay espacio ni tiempo, donde todo existe ya, en el ahora, donde tú puedes desplazarte al tiempo que tú quieras, donde tú puedes transitar y crear, ojo con esto, crear, no creer, crear lo que tú quieras con solo tu intención. Es ese campo cuántico. Y es el campo donde tú puedes ir a diferentes líneas de tiempo. Está allí interconectado, está allí en ese momento, está allí en ese evento, porque no hay tiempo ni espacio, todo está allí en ese mismo momento. Entonces, ¿cómo es posible que en una epilepsia, les pongo de nuevo ese ejemplo, que en una epilepsia, yo ya sé qué pasó en una vida pasada, y una epilepsia se vaya, se elimine, desaparezca, se descree, se deshaga de una persona y de un momento a otro ya deje de convulsionar? ¿Cómo es posible que lo pueda hacer ya? En el aquí, en el ahora. ¿Cómo es posible que eso se suelte y se libere si eso sucedió hace 150 años? O 80 años porque falleció. ¿Cómo es posible que eso pase? Es debido a que esa información está en el aquí, en el ahora. No tiene tiempo ni espacio. Y es como se pueden viajar a diferentes épocas, a diferentes tiempos, etcétera, etcétera. Ese es el campo cuántico, con el cual yo intercambio constantemente información, y que con mi información yo puedo crear allá, cuando ustedes miran la teoría de Garnier del doble cuántico, él habla de posibles futuros. Él dice que hay una energía que está en ese campo cuántico, que es el doble tuyo, pero allá, en ese campo es tu energía allá, y que tú puedes potenciar tus futuros posibles y ir hacia atrás y soltar tus potenciales negativos pasados. ¿Me entiendes? Pero todo sucede en un mismo tiempo, en un mismo tiempo. Entonces, eso es el campo cuántico, en el que yo tengo una interferencia, puedo intervenir para mí, puedo crear lo que yo sea y puedo inclusive trabajar en mi cuerpo cuánticamente, ¿no? Con muchas técnicas hoy en día se puede trabajar. Bueno, esa pregunta quedó contestada para Juanita. Ahora llegó Juanchito. Y Juanchito te pregunta, ¿qué es necesario para que tú puedas acceder a toda esa información? Todo lo que acabamos de describir es un campo de información, para que ustedes lo tengan en cuenta. No hay otro. Es un campo de información que está ahí, que está encerrada en el cuerpo, que a voluntad la podemos movilizar, pero afuera también es un campo de información que está ahí y que podemos variarla cuando queramos y crear lo que deseemos. Entonces te pregunta, ¿y qué es necesario para poder interferir? Para poder interferir, no, para poder, sí, interferir, hacer una simbiosis y producir cambios dentro de mí. ¿Qué le contestan a Juanchito? La conciencia, crear conciencia. ¿Y qué es crear conciencia? Pues estar conscientes de lo que queremos
que estar conscientes de lo que queremos cambiar o de cómo queremos que sea nuestra vida. Hacer los cambios necesarios, ¿no? Ok, ¿quién más complementa? Pues la tarea de hoy. Yo creo que eso sí, es como el tema de la disciplina que tengamos para realizar cualquier tipo de actividad que queramos desarrollar. Entonces, si nosotros queremos aprender a entrar en estado eh, alfa, beta, bueno, el estado en que queramos estar o estar tranquilos o estar en el presente, pues tenemos que practicarlo, porque pues uno a veces cree que es muy fácil, pero a mí, por ejemplo, estar en el presente me cuesta un montón. Me ha costado muchísimo, entonces como que he tratado de empezar a ser consciente de que necesito estar en el presente y necesito estar en ese estado y cuando me voy otra vez digo, "Ah, tengo que volver a ser consciente de que necesito devolverme y estar en el presente, vivir en el momento en el que lo estoy haciendo. Entonces la única forma, aparte de ser consciente, es con práctica. O sea, si yo quiero cambiar algo, si quiero mejorar algo en temas de salud o en temas emocionales, la única forma de poderlo cambiar es practicándolo o realizando el ejercicio o la respiración o, bueno, determinada cosa que me ayude a que eso esté mejor. A meditar, sí. Ok, Doctor, estando en el aquí y en el ahora. Es uno. ¿El otro punto cuál es? doctor, lo otro que pensaría es, lo uno, hacer silencio de todas nuestras creencias y nuestros pensamientos que llegan a interferir no muy positivamente. Sería hacer silencio y lo otro, crear y creer en esas cosas, pero haciendo también, yendo en la meditación aquellos campos, los campos mórficos, ¿sí? Para allí crearlos y creer las cosas, darlas por hecho, ¿no? Ok. Acuérdense, está bien, yo les voy corrigiendo. Acuérdense que tenemos que ir empezando a cambiar palabras de nuestro esquema y de nuestro diccionario. Uno es yo lo sé, yo ya lo sé. No creer, ¿correcto? Ese es uno. El otro es, yo sé que en internet le aparecen cualquier cantidad de palabras, meditación para no sé qué, meditación para sí sé cuándo, si van a los libros de Oriente, le van a decir es que la meditación es una introspección, o sea, eso fue una palabra oriental traída a Occidente y en Occidente le dieron cualquier cantidad de calificativos. Realmente acuérdense muy bien de ir variando diccionarios. Cuando ustedes hablan de meditación, se requiere, lo hacen como un esfuerzo. Cuando ustedes hablan de aprender a tener centrado o concentrado su pensamiento en algo, es centrarse en algo, y cómo pone en movilidad ese pensamiento con una intención. ¿Correcto? Entonces es sencillo para que ustedes no se compliquen cerebralmente, porque cuando ustedes usan ciertas palabras a nivel cerebral, los algoritmos cerebrales lo hacen más complicado precisamente por el sistema de creencias caduco y viejo que ustedes traen. Y hay que empezar a variar ese diccionario y empieza a variar la comprensión interna. Entonces, yo me centro en algo y con mi intención puedo proyectar mi pensamiento o entrar a esa realidad cuántica que está fuera de mí, entrar allá a producir y la realidad cuántica de mi cuerpo. Todo mi cuerpo tiene una realidad cuántica, todo no sale en las resonancias, todo no sale en las radiografías, todo no sale allí. El color café que yo le digo cuando veo un paciente que tiene prácticamente una necrosis, pues yo no le voy a decir eso, ¿no? Porque el papel de nosotros no es angustiarlo ni darle ese tipo de diagnósticos, pero sí, ya sé que algo está sucediendo. Y eso no sale en la radiografía ni en las resonancias. Por ejemplo,
Entonces, se me fue me entré a ese tema de la resonancia y se me fue. Entonces, al tratar de focalizar ese pensamiento dentro de nosotros, en caso de que aparezca un color de esos en el cuerpo, de focalizarlo, de centrar el pensamiento y de mandar una longitud de onda, una intención, a través de esa fuerza del pensamiento genera una energía. ¿Correcto? Que fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, eso es lo que llaman allá la meditación. Yo les propongo a ustedes es que cambien un poco de vocabularios que empezó a aparecer de manera indiscriminada en Internet por publicidad, por, por generar ventas o generar publicidad, etcétera, etcétera. Yo les contaba que cuando yo trabajaba en un banco y allí me enseñaban no sé si alguien sepa de administración. ¿Quién es administrador aquí? ¿Alguien? Ok. Las teorías famosas antiguas X, Y y Z. Y entonces las famosas teorías japonesas que pretendían promover aquí eh, en el empleado y a nivel empresarial la conformación organizacional de un trabajador o del empleado. Entonces empezaron a promover con el fin de lograr ventas, con el fin de lograr resultados, con el fin de lograr dinero. Las empresas empezaron a incorporar cosas, este conocimiento de Oriente para su rendimiento económico, ¿correcto? Entonces empezaron a decirle al empleado eh, estas teorías, eh, el buen trabajador o el líder nace. Después no les dio resultado, entonces dijeron no, el líder se forma. No, todos somos líderes, fue la tercera. Entonces empiezan a cambiar e introducir todas estas enseñanzas para que el trabajador esté relajado cuando esté trabajando. Pero nunca que trabajen, ni se interesó por su familia, ni el tiempo de descanso de su familia, ni el tiempo de descanso de sus hijos, sino todos lo pasaron fue a una productividad. Ahí es cuando nos mantienen ocupados. Entonces empezaron a utilizar esta serie de conocimiento para factores organizacionales y para que el trabajador rindiera más y diera más resultados en la empresa. No fue el otro objetivo, ahí no le interesan los empleados, le interesa es el rendimiento de él en la empresa, pare de contar. Entonces, por qué hago este comentario? Porque estas verdades que vienen de allá fueron desorientadas aquí. Muchas de ellas fueron desorientadas y les hicieron coger por un camino totalmente diferente. Entonces, medite para que estés esto, medite que estás acá, medite que está tu mamá, medite que estás esto, medite que estás, medita acá, medita que estás acá, entra en esto, respira para esto, o sea, todo era siempre obteniendo un resultado a nivel organizacional. Entonces, ese comentario es para que ustedes sepan cómo esa palabra meditación, cómo esa palabra de el poder estar dentro de ustedes fue totalmente desvirtuada y cambiada para producir más en las empresas. El tercer elemento, ¿cuál es? Ya dijimos uno. ¿Cuál fue? Estar presente. Estar presente. El segundo es, ¿cómo es? ¿Cuál es? La intención, ¿Cuál? el pensamiento, pues la intención que tengamos, ¿no? Uh-huh. ¿Quién más? Estar en estado alfa el mayor tiempo posible. Estar relajado. Aprendiendo voluntariamente a conectar con cada parte de nuestro cuerpo y estar relajado completamente, completamente. Ese es el segundo. El tercero.
Cuénteme, chicas. ¿Lo dejamos pendiente? El estar presente, acuérdense que Carol nos enseñaba, stop, esa es una técnica. El otro es aquí y ahora, aquí y ahora. ¿Cuál es el otro? Estado alfa, permanecer, tener control de nuestro cuerpo, aprender a hacerlo constantemente para que después ya lo podamos nosotros hacer a voluntad. Tercero, ¿qué pasa cuando ustedes interactúan con las personas de afuera? Nada de lo que sucede afuera es mi culpa, ¿no? Ah, ok. Todo sucede porque cada persona con esa energía interna que tiene genera lo que ella desee para su vida. ¿Correcto? Entonces, nada de lo que sucede afuera de nosotros lo debemos coger o tomar a nivel personal, porque cada persona genera una longitud de onda electromagnética que es la que hace que sucedan cosas en su vida. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que las personas, cuando están afuera, están interactuando constantemente en nuestros campos de energía. ¿Qué pasa cuando alguno de ellos tiene un bloqueo en el chakra raíz o en el chakra del corazón o en el del plexo? ¿Qué sucede? Hay un bloqueo en esa persona, pero se acerca a otra, se juntan las auras, se juntan esas auras y yo le puedo percibir, le puedo sentir, o si no están listos, se puede impregnar de esa energía, de esas emociones de la otra persona. ¿Correcto? Entonces, debemos entender que ya tenemos la capacidad de detectar, por lo menos, contacto a una persona para saber qué posible bloqueo tiene y yo aprender a ubicar mi campo de energía, mi aura, para que su energía no me impregne. Pero ¿qué más debemos entender? Que esa persona no tiene la culpa. Que no somos culpables de que esa persona sea pobre, triste, millonario, sea paralítico, no somos culpables. De nada de eso. De nada de eso somos culpables. Eso debemos de tenerlo claro. Y porque esa persona, tarde o temprano, le va a llegar este conocimiento o va a durar más giros dando vueltas, aprendiendo mucho conocimiento, etcétera, etcétera. Y va a llegar un momento en que va a llegar a comprender eso. Y lo que hacemos nosotros básicamente es apoyarlo, pero no ponernos a llorar con él o con ella. Eso no es ser egoísta. Soltar. Te hice un regalo, pero no quiero que te hice un regalo y un apoyo, pero no quiero que cada rato estés en mi puerta golpeándome para que te dé regalos, porque ya le generamos es una dependencia, ¿no? Entonces, hay que tener claro que nosotros no somos culpables de lo que está pasando allá y que ellos no son culpables porque están en un estado de conocimiento totalmente diferente al de nosotros. No saben lo que está pasando, no saben la realidad que hay fuera de ellos, están atrapados, posiblemente estén interceptados por entidades dimensionales, qué sé yo. Algo de eso puede estar pasando, ¿verdad? Algo de eso puede estar pasando. Entonces, ¿cuál es? Estar presente. En el aquí y en el ahora. ¿Cuál es el otro? Estado alfa. Estado alfa. Y tercero. No es mi culpa. Que nada de lo que sucede afuera, tomarlo a nivel personal. Y ellos no son culpables, ni yo soy culpable de lo que pasa allá afuera. Entonces debo responsabilizarme por mí, por mi crecimiento. Bueno,
Bueno, no vamos a hacer más preguntas hoy de Juanchito Pablo, ni de Paquita. Pablo, una pregunta. Me surge una pregunta que parece chistosa, pero igual la voy a hacer. Cuando una persona está de pronto con bloqueo de chakras X, no sé, ¿qué pasa entonces cuando esas personas bailan? Si cuando uno baila con una persona está muy junto, es posible que se empiece a bloquear uno también. ¿Habrá que estén brillando, Chapa? Sí, ¿Bien aterrizaditos o lejos? no, pues las personas bailan normalmente. Por ejemplo, usted ve que un viernes en una discoteca eso es atestado, viernes, sábado, es atestado de gente. Y a la gente le gusta bailar y la rumba y así, esa es la vida, ¿cierto? Entonces, trayendo todo como aquí a la realidad, cuando bailan personas desconocidas que no se sabe de dónde proviene esta niña, pero bueno, yo la saqué a bailar o ella, o al contrario, ¿cierto? Entonces, es posible que se transmita ese tipo de bloqueo, Mira, digamos, a nivel de chakra raíz o le, chakra... voy le voy a decir, yo cuando estuve en la China, con un ejemplo, yo iba a un sitio, íbamos cuando estábamos allá, para divertirnos un fin de semana porque nos parecía, porque allá el chino tiene otros sistemas de diversión. Entonces había uno que se llamaba, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ya en este momento. Usted iba allá, veía orquestas venezolanas, pura salsa, caribeñas, y, y bueno, nosotros dijimos, alguien nos llevó allá a un español que estudiaba ahí con nosotros, un españolete, nos llevó allá y nos dijo una noche, ¿quieren conocer una noche pequinés? De entradita, una noche pequinés. Entonces dijimos, sí, listo, caminé. Los voy a invitar a algo que es muy latino. Entonces nos fuimos allá y nos lo presentó y desde ahí, cuando podíamos escaparnos, nos íbamos a pegarle nuestra rumbita. Cuando íbamos, ya fuimos el segundo sábado, o el sábado, sí, o el domingo, y ya veíamos a extranjeros en la sala de baile. Conocí a un barranquillero, conocí a un peruano que se la pasaban ahí, casi que eran funcionarios de ahí, un peruano, un barranquillero, bueno, había creo que otro colombiano. Entonces me puse a hablar con el barranquillero, ¿usted qué es lo que hace acá? Me dijo, no, aquí, hombre, rumbeando, y no sé qué cosa, vaina, y no, aquí pasándola bueno, ok, bueno, bueno. Y veía, nosotros pues, nos íbamos a tomar una cervecita de allá, ahí sentados, zanahorios, fácilmente nos tomábamos 2 cervecitas o 3, y íbamos a bailar, y notaba que ellos ya estaban brillando chapa, como usted dice. Y eso era tal cosa, y no sé, y las extranjeras, unas monas altas, muy bonitas, empezaban a macizar y y entonces nosotros empezamos a mirar, oigan, pero esto como que es otra cosa, o sea, es un bailadero, pero aquí también se forman su programa y cogen aquí a las muchachas, las rodean, y entonces cuando la pelada estaba bien llevada, bien cogida, se le prendían otros al lado, entre esos el famoso peruano y barranquillero, se le prendían al lado, y que no sé qué, y empezaban a bailarla, como a calentarla más. Y de pronto entraba un muchacho que se notaba que era latino, alto, el tipo era bien parecido, pero se notaba que estaba llevado como de alguna estupefaciente. Y que empezaban, venga para acá, y de pronto salían. Se salían con él. Y nosotros dijimos, esta vaina, ¿qué pasó? O sea, esto es, aquí forman su programa, y las extranjeras vienen a buscar. Entonces de pronto iba yo en la pista de baile iba por una columna y veía ya una extranjera con el barranquillero en la esquinita ya, y eso, y decía, "Uy, no", y entrepiernados y quieto, ya no era bailando.
Y entonces yo dije, mierda, aquí hay algo más raro. Y es que como yo soy, en ese sentido, pues, soy zanahorio todavía, empecé a ver eso, dije, aquí vienen chicas y chicos a mirar qué consiguen para irse a tener relaciones, ¿no? Bueno, y entonces nosotros estábamos ahí, bailábamos, de pronto habían unos negros ahí que parece ser que eran como jamaiquinos, algo así, pero eran altos, tal cosa. Y cogieron a una peladita, a una pelada del grupo, que la china guapa, que la china era guapa, y le cedió una pieza a un negro de estos, y después casi no se lo quitan encima. Lo rodearon a los otros negros, y venga, y no sé qué, nosotros venga, pero y venga para acá, no, pero, entonces le decía, no, pues es que yo ya no quiero bailar, no, pero venga para acá, señor, que no quiere bailar más, la puede dejar, ella quiere permanecer aquí, mucho, casi se formó un bonche, porque el solo dejar que aceptara una pieza con una persona desconocida era que ya era esa noche de esa persona, Oh my God. ¿no? Entonces, nos fuimos a las residencias, en una de esas salidas al siguiente día, nos fuimos a la residencia y noté que, como el que era mi compañero, me dijo, "Uy, no, me siento, hombre, como mal, me siento como, como eso, tal cosa, ¿no? Que entonces yo le dije, bueno, lo que, ¿quieres que te ayude? Sí, bueno, siéntate ahí. Lo que pasa es que estuviste allá bailando y como usted estaba tan engomado allá con esa monita de allá que se nos perdió un rato, entonces parece ser que alguna de estas personas que estaban ahí traía un ente y es un niño. Parece ser que es un niño de alguno de ellos que los traía pegado o había un aborto, o el niño estaba por ahí, un espíritu que quedó ahí y estaba pegado a ellos. Y hermano, se te pegó, porque de pronto tú estuviste con ella, entonces hubo afinidad y se cruzaron teléfonos y toda la cosa y todo ese cuento, entonces hubo afinidad. ¿Quieres que te ayude? Sí. Entonces, este ejemplo te lo pongo porque muchas veces en sitios de estos puede pasar eso. No quiere decir que usted no vaya a pegarse su rumbita, no quiere decir que usted no vaya a, a bailar salsita o vallenato, o todo muy latino, o lo que la música que usted quiera, no quiere decir eso. Pero, como todo, hay personas, esto es lo que les vengo diciendo, hay personas que tienen un campo de energía muy fuerte y tienen adheridas cosas a su aura y esa adherencia a veces se impregna esa energía a nosotros. Cuando una mujer está bailando con un chico de estos o un chico con una mujer, entonces están abriendo ahí, sí, están en un diálogo, están abriendo los chakras o están hablando de esto, esto están como en un grado de comprensión o de conquista o de lo que sea, pero es un grado de diálogo y de interesante esta persona, etcétera, etcétera. Y en ese momento se abre igualmente los chakras, se abren igualmente los campos de energía. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues ¿qué hay que hacer ahí para no dejar de ir a rumbear ni nada de esas cosas? Sino es formar su campo de protección, formar sus campos de protección, sus campos de aislamiento, hacer sus límites, siempre tener sus límites ahí pendientes. Y es lo mismo que pasa con las famosas meditaciones que promueven a veces grupales. Pasa lo mismo, así sea a distancia. O sea que si estamos hablando en ese caso de bailar, tener una relación sexual, pues peor. Pues claro, claro, Pero claro. Ya de ahí para allá tú sabes lo que sucede. Yo atendí muchos casos donde habían chicas que habían quedado embarazadas en una salida de esas, ¿no? Llegaban, de amorcito, y después eran muchachos. Eso después, sí, nos fuimos a tal, papá, y quedé embarazada. Y ahí tengo un hijo de ese muchacho. Entonces, claro, peor.
Claro. Queda peor todavía eso. Eso, acuérdense que todo ese tipo de conglomerados hay una cantidad de auras y campos electromagnéticos de personas que no saben lo que ustedes ya saben. No quiere decir que yo voy a impregnarme, no, mi energía, si yo la he trabajado, es fuerte y puede repeler lo que sea, puede mirar. Ejemplo, ¿cómo se capta eso? Eh, hace muchos años, cuando yo iba a un velorio, iba al velorio, aquí por ejemplo la funeraria Gaviria, iba al velorio y estaban ahí velando tal cosa, como tú aprendes a tener una comunicación interdimensional y ustedes ya aprendieron la telepatía, tienes una telepatía muy avanzada y unos centros de recepción, eres buen receptor también. Entonces de pronto llegaba alguien que estaba por ahí en una sala dando vueltas, su cuerpo ya había salido del cuerpo y estaba como husmeando al familiar, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, estaba perdido. Y en ocasiones me hablaban, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Qué me ven ellos desde allá? ¿Cómo saben que podían establecer una comunicación conmigo? Porque ven mi aura. Ven, el aura adquiere determinada característica y tú te puedes envolver y generar y hacer que ellos igualmente sean repelidos o sea lo que sea, pero ¿cómo sabían que yo podía tener una comunicación? Porque ellos se dan cuenta desde allá. Y yo por no ser hostil, decía, ¿qué fue lo que te pasó? No, es que estoy ahí, le dijo, mira, yo vengo aquí a dar un sentido pésame a una persona y paré de contar, pero no vine aquí a comunicarme con nadie ni a conectarme con nadie, no te puedo ayudar en este momento. No te puedo ayudar en este momento, paré de contar. Y inmediatamente ponía mis límites. Límites, no. Cerrado totalmente mis canales, mis conexiones, mi esto, mi etcétera, etcétera. Totalmente cerrados los límites. ¿Correcto? Entonces, les cuento ese ejemplo porque eso mismo pasa en estos sitios donde hay conglomeraciones, donde hay meditaciones, así sea a distancia. Acuérdense que allá no hay tiempo ni distancia. Entonces, esto es lo que yo quiero expresarles desde la experiencia, que no es de miedo, pero sí hay que aprender a poner límites. Un aura fuerte, un aura de limpieza, un aura impacta. Las auras de nosotros, los que trabajamos en medicina cuántica, en terapias cuánticas, adquiere una fortaleza muy grande. ¿Por qué? Porque se necesita. Yo tengo que impactar, enviar, así estemos interviniendo a través de otra persona, mi pensamiento tiene que volverse fuerte como un láser, mi aura tiene que volverse compacta, o sea, va a penetrar a donde sea. Esas son características de alguien que trabaje con la medicina cuántica. ¿Por qué? Porque si no hace eso, si no tiene esa fortaleza y ese trabajo interior y cosas claras como las que estamos hablando hoy, imagínense ustedes en una terapia se lo come el paciente vivo y se lleva todo para la casa, que sucede todavía, ojo, no quiere decir que no seamos vulnerables, lo que pasa es que tenemos que aprender a sistemas de evacuación, inclusive en la casa, estar limpiando nuestros chakras todos los días, cuando llegamos a casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprendiendo a evacuar mentalmente, como ustedes han aprendido. Y aprendiendo cuánticamente a poder deshacer todas estas energías, etcétera. Pero así es como se fortalece también. Si alguien que quiere incursionar en esto y no tenga eso claro, fácilmente se va a agotar, al poco tiempo se va a enfermar, va a llevar todo el peso de su energía en el aura, porque no aprende sistemas de evacuación, ¿no? Entonces ya creo que redondeé en eso. Iba a mostrarles un video de una científica mexicana que ella descubrió cómo el agua no solamente dentro de nosotros es un sistema de agua común y corriente, sino son conductores.
y que mucho de nuestro cuerpo está totalmente impregnado de campos electromagnéticos. Pero ya no alcanzamos porque se nos pasó el tiempo, pero fue jugoso, ¿no? La comprensión de todo esto, para que ustedes aclaren temas. Y no quiere decir que no dejen de practicar. Entren en estado alfa. Acuérdense, como me dijo Claudia la vez pasada, hay que empezar a cambiar palabras, ¿no? Nosotros no le ordenamos a nadie. No le ordenamos a nadie, oiga, es que necesito que me ayuden. No, nosotros no hacemos eso. Un ser que ya sabe todo esto ya no hace esas cosas así. ¿A usted le gustaría que estos seres interdimensionales que están afuera, que muchas veces a las personas que no tienen este conocimiento las manipulan y las manejan mentalmente como ellos quieren, ¿a usted les gustaría eso hacer con otra persona? Estos seres que están afuera, ustedes no se dan cuenta, pero les envían una longitud de onda con el pensamiento donde les hacen creer determinadas cosas. Oiga, oiga esto, hasta pensar, oiga, muchas palabras suyas no son de ustedes, sino son a veces manipulados interdimensionalmente por estas razas o dentro de ustedes, también puede darse. Entonces, cuando aprendemos a hacer esto, es aprender un conocimiento de autoconocimiento y conectarme conmigo mismo. Entonces, cuando yo necesito a alguien, yo lo he hecho, pero sin ordenarle, entonces no debemos hacer eso con esas personas, me siento, entro en estado alfa sentado, allá está detrás de la vitrina el Señor, entro en estado alfa, tranquilo, respiro, es como si yo me desdoblara y voy y hablo con su espíritu, ¿no? Hablemoslo así. Digo, oye, necesito un favor, mira, tengo una dificultad en esto y en esto y en esto y en esto, o lo puedo hacer mentalmente, en esto, tal cosa, necesito tu colaboración y apoyo para que esto me salga positivamente y tú me apruebes esto o me apruebes tal cosa y no sé qué. Acudo a tu entendimiento y tu comprensión. Necesito ahora tu colaboración, aquí y ahora. Necesito, pero siempre llevándolo a la comprensión, explicándole, no manipulándolo. ¿Me entienden la diferencia? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque no nos gustaría que de allá hicieran lo mismo con nosotros. Cuando ustedes tienen esos límites, las personas que están afuera de ustedes o otro ser humano que pretenda a usted no penetra eso donde ustedes. Al contrario, van a decir, yo me acerqué a esta persona y sentí dolor de cabeza, sentí como que como una atmósfera a la que tú no puedes ingresar. Eso es como lo perciben ellos. Cuando tú aprendes a solidificar ese campo de energía, también lo aprendes a solidificar creándole amor, una vibración de amor. Yo me acuerdo que una vez llegué yo a una reunión y en la mañana yo había salido a hacer mis ejercicios, me senté en un parque, empecé a inhalar, empecé en el campo cuántico, lo que yo considero que es el amor. Yo soy amor, inspiro amor, doy amor, atraigo amor, soy esto, tal cosa, tan. Bueno, llegué a la reunión y bueno, se desarrolló todo, ¿qué hubo? No sé qué, hice cuándo y no sé qué. Y cuando terminamos, una de las expositoras, pues que yo la conocía, me dijo, oye Pablo, ¿y tú qué es lo que tienes? Que cuando tú estabas allá y tú hablaste, sentía como un amor por ti, como algo hermoso por ti, como un cariñito raro por ti, como algo muy especial por ti. No era lógicamente amor ni enamoramiento, sino es la energía que tú estás vibrando y en la que tú te concentras, que te gustaría que te fuera hoy o te gustaría
que atraer solo amor, vibración positiva, vibración de amor. Pero siempre y cuando esto sale a flote, cuando tú trabajas tus emociones y tus creencias, se hace mucho más fuerte. Recuerden lo que siempre les digo, es diferente resaltar la personalidad, mi gordito, mi llantica, mis ojos verdes, poder rejuvenecer, eso se puede hacer, lo puede hacer uno, no es que sea negativo, lo puede hacer, y muy diferente es a ese trabajo interior y a esa espiritualidad. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. No se puede confundir lo que yo puedo hacer paranormalmente en mi cuerpo, rejuvenecerlo, regenerarlo, esto, tal cosa, a trabajar la vibración de mi espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo voy a publicarles el video de esta persona y la otra charla lo miramos. ¿Qué pregunta hay? Ninguna. ¿Cómo les pareció el ejercicio de la vez pasada de la hoja? ¿Ah, Marta estuvo? ¿Sí? Sí, sí. Genial. Ok. ¿Vieron lo de la hoja? Cómo entre todos pudimos, cada persona podría, pero necesita estar más ahí, más despliegue de energía, etcétera, etcétera, porque acuérdense que el pensamiento es una onda de energía. Y lo que vio Sandra Ginette no es de miedo. A eso debemos de acostumbrarnos en este trabajo. Esto no es de miedo, solamente que no lo conocíamos y no lo comprendíamos. Y la hoja, ella me dice que empezó a moverse y empezó a levantarse. ¿Correcto? ¿Por qué hicimos este ejercicio? Para que vean su pensamiento. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es que ustedes aprendan telequinesis. No. Si ustedes lo quieren hacer, perfecto, pero no es ese mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes vean cómo su pensamiento es tan potente que puede generar cambios dentro de ustedes. Eso mismo pensado dentro de ustedes. Lo pueden hacer. Entonces, ese es mi objetivo, de poder hacer ese tipo. Los cambios son primero adentro y luego puede empezar a suceder afuera. Si no sé relajarme desde adentro, voy a estar posiblemente muy exaltado constantemente hacia afuera. Si no aprendo a estar en el presente, posiblemente voy a gastar mucha energía y voy a estar demasiado disperso y demasiado ocupado y demasiado agotado y no voy a lograr mi objetivo nunca. Entonces, traten de hacer ese ejercicio, por lo menos en el desayuno, el almuerzo, cuando estén en el almuerzo, que etcétera. Me llamó alguien, pues vuelvo y dejo ahí el teléfono y vuelvo a centrarme en ese momento, en el aquí, en el ahora. Que los alimentos se pueden unir a mi digestión, claro que sí. Mis alimentos se pueden unir a mi digestión. También lo pueden hacer. ¿Cómo los uno a mi digestión? ¿Se acuerdan ese ritual que hacían los abuelos en la mesa? Vamos a cogernos todos de la mano, ellos hacían su oración. Y vamos a esto, aquí no hay que hacer oraciones. Lo que hay que hacer es unirse a la comida, entran todos los nutrientes y son aceptados por mi organismo, y los que no sean productivos para él se desechan de manera inmediata. Todo lo que lleve nutrición, alimento de este almuerzo va a llevarlo, de resto son desechados por mi mismo cuerpo. Las personas que suelen tener problemas gástricos, atoramientos, que sienten aquí como que pasan, se atoran, a veces no aceptan determinadas comidas. Ya sabemos, los que saben de descodificación, ya saben bioreprogramación, ya saben que eso se debe a que hay un atoro y no acepta la comida. Entonces yo les pongo un ejercicio y va cambiando inmediatamente esa orden que hay allá, ese evento,
Sencillo, póngase en su almuerzo, dispóngase en su almuerzo, esté ahí y va a decir solamente 3 veces, acepto este almuerzo, esta comida que está entrando a mi cuerpo. Acepto esta comida que está entrando a mi cuerpo. Acepto esta comida que está entrando a mi cuerpo. Pan, concentrada. Y con el tiempo ustedes van a ver que los problemas gástricos se van y disminuyen inmediatamente. Esas son técnicas rápidas y ágiles. Mientras que tú le haces el proceso o hacen ustedes mismos el proceso de mirar qué fue lo que le atoró, qué situación, cuándo comenzó eso, poder liberarle, soltarle esa información, etcétera, etcétera. Eso es un proceso. Pero le puedes dar estas herramientas a esa persona para que trabaje y cuando la persona lo hace seguido, se le quitó esa información de allá. Se le fue seguido. Así sean medias 9, al desayuno, a la comida, a todo lo que vaya a consumir, acepto esta comida. Entonces, es lo que hacían los abuelitos. Podemos también intervenir nuestra comida. ¿Cómo? Pues como ustedes ya han visto, que lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa si tiene que tomarse un medicamento? La abuelita tiene que tomarse un medicamento y no lo tiene a la mano. Y es X alimento, X medicamento. ¿Qué pasa? ¿A qué le echarían ustedes mano? De acuerdo a la pregunta. Uno. Agua. ¿Qué más? A la respiración. Si la persona puede introducir esa respiración, en esa respiración el medicamento lo puede hacer en el agua, ya saben que pueden colocarle el forrito, dejarla en la noche, un vasito, 2 vasitos, y es el vasito y la intención, el medicamento. ¿Qué pasa si usted quiere rejuvenecer a través del agua? O quiere rejuvenecer a través de enfocado su pensamiento, pero para generar salud, ¿no? Generar salud. ¿Qué pasa? Acuérdense que por ahí salió a la palestra un descubrimiento que hicieron, porque fue un hallazgo que hicieron realmente, que es el oro monoatómico, ¿no? El famoso oro monoatómico. No es el adrenocromo, no. El famoso oro monoatómico. Es sencillo. Si ustedes pueden producir eso entre ustedes, si ustedes pueden generar, interferir allá, ustedes pueden producir ese oro monoatómico para ayudarles. ¿Cómo? Haciendo el aura, sus límites, y generando ese oro monoatómico que sale de todos sus bordes, y lo generan. Acuérdese que todo sucede allá de acuerdo a su observador. Y ustedes crean eso. Y lo crean y miran cómo genera al sistema, a todos los sistemas, a todo el cuerpo. Pero ¿cómo más lo podrían hacer? Por el agua. Lo podrían hacer por comas, por la respiración. ¿No han visto? Vamos a ver la próxima, como una mexicana y Yesurén. Yesurén, ellos viven del prana. Ellos no comen. ¿Cómo es posible que ellos puedan vivir del prana y llevar ese prana a determinadas partes del cuerpo? Ellos escasamente consumen algunos alimentos, pero viven de el aquí y el ahora, el respirar, el entrar, movilizar su campo cuántico, generar los campos de energía, yo no le hago invocaciones a nada, eso se puede hacer sencillamente tú generando lo que tú quieras. Habrán algunos que le llaman para que le rejuvenezcan. Yo no, en esos ejercicios no lo hago. Pero fíjese todo lo que hay a disposición. Esa es la utilidad de todo eso, en medicamentos, en generar salud, regeneración de cuerpos, poder limpiar mis centros de energía por el agua, por la respiración, etcétera, etcétera, con el pensamiento. Fíjese, todo eso, y eso ¿por qué se puede generar? Porque ustedes aprenden a conectarse. Cada vez que lo hagan, van a hacerlo con más potencia y va a ser más rápido cuando ustedes aprenden a hacerlo, ¿no? Entonces, está todo eso a la mano, está todo eso ahí.
podemos hacer que aparezca cualquier cosa en el agua. Podemos transformar por medio de nuestra respiración, introducirlo al cuerpo de cualquier manera, ¿no? Yo tengo muchas formas de poderlo hacer, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan las aplicaciones. Las aplicaciones, después de saber todo esto. Entonces, yo les voy a colgar en YouTube, dura como 50 y pico minutos, el video de esta persona, y lo vemos la próxima, pero quiero dejarlo ahí para que no se me pierda. Quien quiera irlo mirando, pues perfecto. Sí, ¿Qué pregunta hay, chicas? ¿Qué pregunta hay? Nada. Bueno, entonces que les vaya bien, nos vemos el otro lunes. Recuerden, por favor, practiquen el presente, el estado alfa, y nadie de los que está afuera tiene la culpa de ser como es, ni yo soy culpable de lo que les está pasando, porque aquí el único que puede regenerar, que puede transformar, soy yo mismo. ¿Correcto? Sí, señor. Y que tengan claro eso y no se desgasten en eso. Hasta luego, Claudia, hasta luego, Diana, hasta luego, Sonia, Francisco, Marta, Ana, Vanessa. Descansen. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Una bonita semana. Lo mismo, con gusto. Ahí les dejo las grabaciones. Esto lo voy a montar yo. Bueno. Ah, bueno. Por eso lo grabé, para que, como es un repaso, para que ustedes lo puedan ver.